contradicciones. ¿Nadie está a salvo de ellas? En términos evolutivos, sorprende ver que una especie tan frágil como la humana, en apenas 500 000 años, se haya convertido en la especie dominante del planeta, por encima de especies que han existido más tiempo, como los dinosaurios, que estuvieron aquí durante 150 millones de años, o las cucarachas, que llevan más de 350 millones habitando el planeta, y ni señas tienen de extinguirse en mucho tiempo. El éxito de la raza humana se atribuye a que desarrolló una mente racional, aunque no a muchos se les nota. El razonamiento, a su vez, está fundamentado en la lógica, la cual retoma ideas y conocimientos y los analiza para así elaborar y aplicar estructuras más complejas y abstractas de pensamiento o acción. Pero incluso la más elaborada lógica no es infalible, especialmente si se tropieza con una contradicción. A rasgos generales, una contradicción se da cuando dos o más ideas, planteamientos o acciones resultan incompatibles entre sí. El pensamiento lógico simplemente es incapaz de aceptar las contradicciones y se ve obligado a rechazar siempre por lo menos una idea contradictoria para poder aceptar a la otra. En términos de lógica y matemáticas, si una contradicción aparece en la solución de un problema, es un signo seguro de que algo falló en el proceso de pensamiento y que hace falta volver a analizar paso por paso el problema en busca de un error. Pero en la práctica, el acto de contradecir no solo existe, sino que es muy cotidiano y a veces hasta aceptado sin problemas de coherencia, por contradictorio que parezca. ¿Qué tan comunes son las contradicciones? Lo suficiente como para incluso volverse parte de las artes o del método científico. Existen, por ejemplo, los oxímorones. Oxímoron es una palabra de origen griego, compuesta por oxis, que significa listo, y moros, que significa tonto. Y precisamente se trata de unir dos palabras o ideas contrarias entre sí para dar un carácter inesperado a una frase aparentemente tonta, pero particularmente aguda e ingeniosa al mismo tiempo. Un ejemplo de oxímoron puede ser: si al teflón no se le pega absolutamente nada, ¿cómo lo pegaron a las sartenes y cazuelas por principio de cuentas? Otro ejemplo es el nombre artístico de Niño Gordo Delgado o Fatboy Slim. Son contradicciones ingenuas, pero evidencian que la naturaleza humana es siempre tendiente a la contradicción. Los oxímorones, por su espontaneidad humorística, son muy similares a las ironías. Una ironía se define como toda expresión cómica donde se habla o actúa de manera contraria al pensamiento lógico. Nadie sabe por qué estas contradicciones resultan cómicas, pero lo cierto es que un buen chiste surge cuando se unen los elementos básicos de una respuesta sorpresiva y una ironía. Cuando una ironía es mordaz, como ponerle Bambi a un perro Rottweiler de ataque, se habla entonces de un sarcasmo. Lo más contradictorio de las ironías es que no fueron inventadas por un humorista, sino por el filósofo griego Sócrates. Sócrates, considerado el mayor pensador de su época, fue el primero en, irónicamente, referirse a sí mismo como «yo solo sé que no sé nada». El método de Sócrates consistía en literalmente hacerse el tonto y formular preguntas a toda la gente a su alrededor. Claro, entre pregunta y pregunta, quienes al final demostraban no saber nada eran las demás personas. El uso de ironías para buscar respuestas filosóficas se denomina mayéutica. Las ideas contradictorias son también muy usadas por numerosas religiones y corrientes filosóficas y científicas, aunque en su caso no se habla de contradicciones, oxímorones o ironías, sino más bien de paradojas. Una paradoja es un planteamiento que por sí solo contradice a la opinión generalizada o a la lógica misma. Lo que distingue a las paradojas de cualquier otra contradicción es que se trata generalmente de solo ideas opuestas, cuya finalidad principal es inducir a la reflexión o el análisis teórico a fondo. Muchas de las paradojas científicas más conocidas se han popularizado gracias a la ciencia ficción, como la llamada paradoja del progenitor y el viaje en el tiempo. Según la misma, si alguien viaja al pasado y mata a su padre antes de nacer él mismo, se crea una contradicción temporal, pues si en consecuencia nunca nace, entonces nunca habría podido cometer el asesinato en primer lugar. Otra paradoja favorita de muchos escépticos y ateos es la llamada paradoja de la omnipotencia. Según la misma, si un ser omnipotente es todopoderoso, desconoce los imposibles. Pero surge la pregunta, ¿entonces podría crear una roca infinitamente pesada que ni él mismo podría mover? Si puede crearla, entonces ya hay algo que no puede hacer, levantarla. Y si puede moverla, entonces hay otro imposible para él, crear la piedra pesada. De esta forma se demuestra, por lo menos racionalmente, que el poder más absoluto es completamente contradictorio con la lógica. Que alguien se lo diga a Bush, por favor.
Y hablando de contradicciones, paradojas, ironías y demás, no podemos olvidar mencionar a la llamada psicología inversa. Contrario a lo que indica su nombre, no es un proceso derivado del estudio de la psique humana, sino un mecanismo de control y manipulación sociológica. La psicología inversa consiste en ejercer cierto nivel de poder para ordenarle a alguien hacer lo opuesto a lo que uno realmente desea obtener. Como los humanos somos contradictorios por naturaleza, el caso es que al final, mientras más se nos ordene hacer algo, terminamos haciendo todo lo contrario, y de ahí que la psicología inversa sea tan efectiva. Y ahora, un recuento de contradicciones. Lloyd's de Londres es la compañía de seguros más prestigiosa de todo el mundo. Con ella se han asegurado desde ensambladoras de aviones y barcos hasta celebridades que aseguran por cifras millonarias sus piernas, rostros y traseros. Pero contradictoriamente, esta compañía no suscribe seguros de vida. Albert Einstein es considerado como el más grande genio científico del siglo XX, así que no es extraño que ganara el Premio Nobel de Física en 1921. Pero irónicamente, no fue por su famosa teoría de la relatividad publicada en 1905, sino por una investigación sencilla sobre el efecto fotoeléctrico. Charles Darwin es famoso por crear la teoría de la evolución. Sin embargo, contradictoriamente a la idea popular, nunca utilizó la palabra evolución en sus trabajos científicos. El término fue popularizado por un sociólogo inglés llamado Herbert Spencer. Una bomba común a base de pólvora o trinito tolueno, al detonar desencadena una reacción explosiva a nivel atómico, así que lo correcto sería llamarla bomba atómica. Contradictoriamente, las bombas a base de elementos radiactivos son llamadas atómicas, cuando en realidad sus reacciones explosivas son a nivel nucleares o de fisión. Se dice que el poder de una nación es directamente proporcional a su avance tecnológico. Sin embargo, el imperio inca, el más grande de la América precolombina, desconocía por completo la invención de la rueda, la escritura o el arco y la flecha. Dicho sea de paso, la civilización azteca fue la única en toda América que conocía la rueda, pero contradictoriamente no era usada en vehículos, sino únicamente en juguetes para niños. Cuando Karl Marx escribió su manifiesto comunista, lo hizo esperando que las naciones de la Europa occidental fueran las que adoptaran un gobierno socialista. Contrario a lo que pensaba el primer país que adoptó el comunismo, fue el que estaba más al oriente de Europa, Rusia. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller, pese a ser de un partido ultraderechista, en tiempos en que Alemania tenía un gobierno de izquierda. Esta contradicción estaba fundamentada por otra. La mayoría de los políticos alemanes esperaban que Hitler no pudiera con la presión del poder y que terminara renunciando en menos de 6 meses, completamente desacreditado. Pero en todo caso, la contradicción mayor fue el nazismo mismo. Adolfo Hitler llegó al poder convenciendo a sus partidarios que la perfección humana eran los alemanes altos, fuertes y rubios, muy guapotes diría yo. Lo contradictorio o irónico, según se le quiera ver, es que el propio Hitler era chaparrón, moreno, debilucho y austriaco. Pero no todo acaba ahí. El nazismo se fundamentaba en varias de las ideas del filósofo Nietzsche acerca de la posible existencia del superhombre. En 1938, Superman hizo su debut en cómic, siendo creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, ambos judíos. De puro coraje, Hitler declaró públicamente que Superman era judío, contradiciéndose a sí mismo después de plantear que los judíos eran la raza más inferior de todas. Una de las reinas más conocidas de Europa y cuyo nombre es representativo de toda una época histórica fue la reina Victoria. Sin embargo, aunque reinó Inglaterra por 64 años, nunca pudo hablar inglés perfectamente. Su lengua madre era el alemán, ya que su mamá, que era hija de un duque germano, solo sabía hablar ese idioma. Cuando se inventó la anestesia a finales de 1840 y se empezó a utilizar para aminorar los dolores de las mujeres en labor de parto, muchos eclesiásticos objetaron que era contradecir a Dios, pues la Biblia decía que desde la época de Adán y Eva, las mujeres estaban condenadas a parir con dolor. No obstante, en 1853, la reina Victoria permitió ser anestesiada para dar a luz a su 7º hijo, y todas las críticas cesaron, ya que ningún clérigo se atrevía a contradecir a la reina.
Allá por el año de 1456, un juez inglés revisó el caso de Juana de Arco y decidió anular su sentencia de muerte. Sin embargo, la llamada doncella de Orleans fue sentenciada a morir en la hoguera 25 años antes, en 1421. Cualquier semejanza con contradicciones de sistemas legales son solo coincidencias, no contradicciones. Pipino el Breve, rey de los francos en el año 751, se ganó su mote por ser realmente breve. Medía 1,37 metros de estatura. Sin embargo, para que nadie dudara de su masculinidad, siempre iba armado con una espada de 1,83 de longitud, e irónicamente fue padre del rey Carlomagno, que en latín significa Carlos el Grande. En 1849, en Estados Unidos, se inició la llamada fiebre del oro. Dos gambusinos corrieron la voz de haber encontrado una gran veta de oro en las entonces tierras inexploradas de lo que hoy es California. Sin embargo, ambos buscadores de oro en realidad nunca encontraron una cantidad significativa de oro, y de hecho, ambos murieron en la más deplorable pobreza. La historia del arte cuenta con grandes contradicciones irónicas. Cuando Ludwig van Beethoven compuso la que se considera su máxima obra, su Sinfonía número 9, era ya completamente sordo. Paul Cézanne fue rechazado por la Escuela de Bellas Artes de Francia cuando solicitó su inscripción, y Vincent van Gogh, considerado el pintor mejor cotizado actualmente en casas de subastas, nunca vendió más que un solo cuadro en su vida. Según las lecciones aprendidas en la primaria, la Revolución Mexicana se inició como un movimiento para derrocar el régimen de Porfirio Díaz bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, utilizado por Francisco I. Madero en su campaña presidencial. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que cuando él mismo se postuló para la presidencia tras la Guerra de Reforma, usó esa misma consigna para derrocar lo que él calificó como una atroz dictadura antidemocrática. Imagínense. Y por cierto, la frase nacionalista de "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", fue acuñada por el propio Porfirio Díaz. Contradictoria o cínicamente, durante su dictadura fue cuando más empresas norteamericanas se dedicaron a explotar recursos nacionales, y cuando a las clases media y alta solo les interesaba imitar las modas provenientes de Francia. En 1957, Frank Sinatra, la voz, describió al rock and roll según una cita textual como una farsa y una falsedad escrita y tocada en su mayor parte por cretinos y mentecatos. Pero 3 años más tarde, cuando Elvis Presley terminó su servicio militar, Sinatra personalmente le pagó $125,000 para que apareciera por lo menos 6 minutos en un programa especial de televisión. Vaya contradicción, ¿no creen?
supone que vivimos en un mundo que tiende al desarrollo de todos sus individuos. Entonces, ¿por qué hay una reducción en el acceso a la educación, a las prestaciones sanitarias y a las expectativas de vida? Hay países enteros que están siendo excluidos del nuevo orden global. Las viejas divisiones eran entre trabajadores y capitalistas y entre el modelo liberal democrático y el comunista. Los modelos en juego actualmente son más complejos. En el interior de cada país se gesta una división entre los que están incluidos en la corriente predominante de las relaciones económicas y sociales y aquellos que quedan excluidos. En los antiguos países industriales, los sociólogos hablan de la sustitución de una sociedad de clases por una sociedad de los 2/3, en la que la mayoría sigue incluida, pero no así una minoría creciente. En los países menos desarrollados, sigue excluyéndose a la mayoría. Estas divisiones internas se inscriben en una división internacional entre países ricos y pobres, pero ya no se trata de la división entre norte y sur. En el sur han surgido centros de riqueza, mientras que para algunas regiones del antiguo bloque comunista en Europa, estos son tiempos de crisis. Todas estas formas de exclusión se inscriben en una diferenciación basada en la pertenencia al grupo. Las minorías de mujeres, etnias y raza, los pueblos indígenas y la juventud sufren discriminación y se encuentran en una situación de desventaja. En prácticamente todos los países de Occidente existen actualmente nuevas minorías étnicas surgidas de las migraciones de los últimos 50 años. En algunos casos, los descendientes de los inmigrantes siguen sin tener derecho a la ciudadanía aunque hayan nacido en el país de residencia. Incluso aquellos que son ciudadanos sufren a veces la discriminación por motivos de raza, etnia o religión. Los países recientemente industrializados que importan mano de obra invierten grandes esfuerzos en impedir el surgimiento de nuevas minorías. Sin embargo, los asentamientos acaban por consumarse de una u otra forma, lo cual conduce a situaciones de marginación, pobreza y conflictos sociales.
La contradicción entre economía y medio ambiente. Este tema también se ha convertido en uno de los más importantes de nuestro tiempo. El progresivo crecimiento económico ejerce una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales y los sistemas ecológicos. Las fuerzas del mercado no pueden impedir la degradación del medio ambiente, porque las decisiones de los actores individuales del mercado no toman en cuenta los efectos agregados a largo plazo. Las normativas nacionales también son inadecuadas, porque la deforestación, la contaminación del aire y el agotamiento de los recursos no están sujetos a limitaciones de fronteras. No deberían existir dudas acerca de la necesidad de fijar normativas supranacionales, pero el mundo ha tardado en desarrollar las instituciones necesarias. En algunas regiones, los flujos de migración son un resultado directo del deterioro del medio ambiente. La deforestación, la desertización, la disminución de la fertilidad de los suelos, las sequías y las inundaciones son fenómenos que obligan a las personas a desplazarse. De forma menos directa, las presiones sobre los recursos y ecosistemas generan competencia económica, conflicto político y guerras, destruyendo los bienes productivos y provocando la huida masiva de personas. Al refugiado político clásico se suma el nuevo refugiado medioambiental. La inmigración también puede provocar presiones sobre el medio ambiente al fomentar el crecimiento urbano descontrolado o al sobreexplotar los recursos. No solo causan preocupación los movimientos a largo plazo, se suele descartar el turismo como una amenaza al medio ambiente natural y a la herencia cultural. También en este plano existe la necesidad de una cooperación global en la comprensión y la gestión de los desplazamientos de población. El gobierno de Bush ha hecho esfuerzos por refutar las acusaciones del movimiento internacional antibélico que la guerra es por el petróleo. Repetidamente ha declarado que su objetivo consiste en convertir los campos petrolíferos de Irak en propiedad del pueblo y garantizar que el petróleo sirva a sus intereses. Sí, como no, chato. Pero podríamos preguntar, ¿por qué no hace la misma cosa en los Estados Unidos, cuyos grandes recursos petrolíferos no son para beneficio del pueblo? Arabia Saudita, principal aliado de los Estados Unidos en esta guerra, posee las reservas petrolíferas más grandes del mundo, pero el pueblo saudita no es dueño de los recursos petrolíferos, los cuales tampoco son para su beneficio. Los campos petrolíferos de Arabia Saudita le pertenecen al monarca y los ingresos de la venta del petróleo es propiedad privada de los 6.000 descendientes del rey Ibn Saud. Todos los ingresos pagados por Aramco, consorcio estadounidense que en realidad maneja los campos petrolíferos, no están destinados a la nación saudita, para no hablar de sus 20 millones de habitantes, sino a las cuentas bancarias personales de la monarquía saudita, la cual todavía está en su segunda generación, los hijos del rey Saud. Todos hemos oído acerca de las atrocidades cometidas por Saddam Hussein, y aquí no hay nadie que defienda ni su régimen ni su práctica. Pero examinemos la historia de la monarquía saudita. El rey Ibn Saud llegó al poder durante la guerra civil en la península árabe a principios de la década de los 20. De acuerdo a una historia reciente que lo critica a él y a su familia, ya para cuando doblegaban al país, habían ejecutado a 40.000 personas en público y otras 350.000 habían sufrido amputaciones. Estas cifras representan respectivamente al 1% y el 7% de una población, lo cual significa aproximadamente 4 millones de personas. 7% de la población total, porcentaje mayor entre los hombres adultos, ha sufrido amputaciones bajo el régimen del rey Saud. La misma situación existe en todos los reinos del Golfo. No son estados nacionales en ningún sentido moderno de la palabra. Son propiedad de gobernantes basados en tribus. Los recursos petrolíferos de esos países benefician a los gobernantes, no al pueblo. Aún así, el gobierno de Bush, debido a que estos regímenes permiten en sus territorios bases aéreas y navales para atacar a Irak, no se ha atrevido a sugerir, por lo menos hasta ahora, que estos regímenes deberían ser derrocados. Y entonces nos encontramos con la última justificación. El gobierno de Bush intenta reconstruir a Irak para beneficio del pueblo. El plan es lograr que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ponga de acuerdo por medio de una resolución u otra medida para que el programa de petróleo a cambio de alimentos, que ya funcionaba antes de la guerra, se use básicamente para pagarle a Estados Unidos por haber invadido a Irak. Las empresas estadounidenses entrarán para reconstruir ciertos lugares
militares de Irak, los campos petrolíferos, los ingenios de petróleo, etc. El precio de esa reconstrucción será pagado con los ingresos del petróleo que antes estaban destinados a lo que anteriormente se conocía como el Programa de Petróleo a Cambio de Alimentos. También van a ofrecer contratos para la reconstrucción de escuelas y hospitales. Han prometido seguro médico a toda la población del país, así como también la construcción de miles de escuelas. ¿Por qué no han podido poner en práctica un plan semejante en los Estados Unidos o en ningún otro país del mundo? A ver. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles. Cosas imposibles. Mutación del porvenir es eternidad. Hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles.
punto en esto es que es imposible imaginar una emoción, y más aún describirla, sin incurrir en contradicciones. ¿Por qué la depravación, lo escandaloso, la perversión y lo feo son cosas tan atrayentes? Hay quienes dicen que uno se mide por el tamaño de sus enemigos, pero según muchas filosofías, no hay mayor enemigo a vencer más que uno mismo, ya que quien no se ha vencido a sí mismo nunca sabrá lo que realmente significa el triunfo. Claro, no es lo mismo anteponer una lucha de contrarios que simplemente llevarle la contra a todo y a todos. Pero ya basta por ahora y demos por terminado este data. Si desean comentar, renegar o simplemente llevarnos la contra, sea por convicción o por pose, sírvanse de utilizar el correo electrónico de atención al radio escucha, warpig@985.com.mx. Data, Contradicciones, fue procesado y elaborado, mas no maquilado, por Israel Pérez, quien contradictoriamente al buen gusto de su papá, le gusta la canción No te extraño de Litzy. Y Javier Umpierres, quien contradictoriamente a ser argentino, es muy amable. Y por el Warpig, que contradictoriamente a todo lo que se dice de él, la verdad es que llora cuando ve Dumbo. La investigación y redacción fueron realizadas, pero no efectuadas, por Uriel A. Durán. Las voces y dicción correspondientes fueron suministradas, sin ser proporcionadas, por Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente, a quienes estás escuchando en este momento, pero en realidad no están en Radioactivo ahorita. Data es una producción contradictoria pero al revés volteada de Radioactivo Contra para el 985. Si aún no queda claro que es una contradicción, pues es como cuando Marranona, o quiero decir Maradona, declaró que nunca le iba a perdonar a Menem el indulto y que apoyaba hasta la muerte a las madres de los desaparecidos, cuando su autobiografía titulada Yo soy el Diego está dedicada a ese expresidente de Argentina y Maradona se la obsequió en la presentación. O como cuando Pearl Jam tuvo una pelea a muerte con Ticketmaster y ustedes tuvieron que comprar ahí sus boletos para verlos aquí en México. O como cuando Rage Against the Machine estuvo hospedado en el Four Seasons. O como cuando las estrellas pop se visten como la Chicholina y dicen que no les gusta el sexo. Yeah, I knew I'd miss her, so I had